Estamos de vuelta en Hora Clave. Estamos ahora con Fernando Olivera, político conocido por todos ustedes. Fernando Olivera, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Iba a decir yo, líder, ex líder, ¿en qué situación está el Frente Independiente Moralizador para solamente luego pasar al tema de las bambas, que me interesa saber tu opinión? Bueno, el fin es un sentimiento, es una mística y los principios siempre están presentes. Y hoy más que nunca hay que ver cómo se encausan y cómo se gesta una nueva alternativa. Un nuevo comienzo que convoque a todos los peruanos que no queremos resignarnos a tener que elegir el mal menor el 2016. De eso vamos a hablar también hacia el final, ¿no? Esto del mal menor, o en todo caso, ¿cuál es para ti el mal mayor? Pero quiero hablar primero del tema de las bambas. ¿Qué le ha parecido, digamos, el problema, cómo se va generando y la reacción también del gobierno? Yo estoy indignado, porque aquí ya es cosa de todos los días que el gobierno ordene a una policía que dispare y terminan habiendo muertos y muertos y muertos ante la protesta popular. ¿Por qué protesta el pueblo de Cotabambas? ¿Acaso es un pueblo que le negó el estudio de impacto ambiental y que por el contrario aprobó este importantísimo proyecto de las Bambas, el más importante del Perú, el segundo más importante de Latinoamérica, que está ejecutado en un 98%, con un pueblo que va a trabajar allí y que es consciente de la importancia para el Perú y para la región? ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Y por qué el gobierno lo permite? Sucede que hay un cambio de accionistas, se vende la empresa, Strata lo vende, llegan los chinos y australianos, y de pronto, porque ya no es un proyecto único como lo tenía la empresa Strata, y ahora son 3 proyectos dentro del proyecto chino, deciden cambiar. ¿Dónde va a ir el mineroducto? ¿Dónde está la planta de tratamiento de molibdeno? Que no son temas pues secundarios, Cristian. ¿Te pareció importante entonces que eso se debió haber informado y habérselo consultado con una población que además, como tú has dicho, ya les había dado un visto bueno inicial? Pues sin duda. Y es una población que ha venido reclamando información y no se le ha dado. Y entonces ahí, claro, se crea un caldo de cultivo para que proteste y que exija información. Perfecto. Primer error del gobierno. El segundo... Gobierno incapaz. Gobierno incapaz. No, gobierno incapaz. Y una vez que ya se declara el paro el día viernes, el tema de haber militarizado la zona policías, ¿ese te parece otro error? Mira, hay que prevenir el orden, sin duda. Pero no se puede responder a una población que protesta a balazo limpio y disparar como que fueran animales. Ni los animales tienen ese trato. Y no es la primera vez. Este gobierno tiene 50 muertos en conflictos sociales, más de 50, cada día aumentan. ¿De qué va? Hay que decirle basta ya. Y hay que decirle que aquí los responsables tienen que asumir las consecuencias. Y hay responsables políticos. Ahora salen... ¿Cuáles, por ejemplo? Pues el gobierno. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién le dice a la policía dispare usted contra el que protesta? ¿Quién le dice use armas de fuego contra una población que está protestando diálogo, que está pidiendo información? Y que por el contrario, se está autodisparando o se está disparando al país, porque de esa forma levanta, provoca a la población y pone en riesgo el más importante proyecto del país. Así que aquí hay que no solamente llamar la atención, asumir responsabilidades y advertir que aquí no van a quedar impunes los que están matando a la población que está reclamando sus derechos con toda justicia. Fernando Olivera, compre el argumento del Ejecutivo que ha sido expuesto hoy por el premier Pedro Cateriano respecto a que son solamente o principalmente un grupo de terroristas antimineros que asusan a la población, prácticamente planteando que si se metiese preso a ese grupo de gente pequeño, terroristas, etcétera, pues el problema de los conflictos sociales en el Perú desaparecería. ¿Compre usted ese argumento o no? Bueno, es la mejor forma de querer evadir responsabilidades. Debería ser algo autocrítico, ¿no? Y decir que por qué no revisan bien ese cambio de proyecto que hacen los chinos y se ve todo en su conjunto. Un gobierno que tiene autoridad democrática, pues dice, a ver, tú me traes esto, muy bien. Y si no conviene socialmente, si no conviene económicamente, le digo, no va pues, no te lo autorizo. Haz el proyecto como estaba aprobado inicialmente, el estudio de impacto ambiental. Y no que ahora, porque tú vendiste la empresa, la compraste ahora y te interesa más por tu organización, cambias el proyecto sustancialmente. Eso
no debe ser permitido por un Correcto. gobierno que ejerce autoridad, pero si es un gobierno sometido, un gobierno incapaz, un gobierno que no ve todo en su conjunto y que hoy mismo pone en riesgo el proyecto de las Bambas, por más que salga a proclamar que va sí o sí, claro que tiene que ir, claro que tiene que lograrse, pero están haciendo todo para que no suceda. ¿Es solamente problema de este gobierno o es una cuestión de cómo el Estado interactúa con, ¿no? con la sociedad civil, sobre todo en el tema de los mineros? ¿Crees que ha sido un tema que se ha, digamos, intensificado en este gobierno o viene de gobiernos anteriores y hasta ahora nadie ha querido cambiar la relación de la minería, que creo yo es un pilar de la economía peruana? Sin duda que la minería es un pilar de la economía peruana y el Perú es un país minero y tiene mucho que reconocer a la actividad minera que ha aportado muchísimo para que el Estado pueda cumplir su rol social. Okay. Pero hay que hacer las cosas bien. Yo pongo como ejemplo lo que hicimos con el gas de Camisea. Fue un proyecto que demoró 25 años. ¿Recuerdas que había un alcalde que secuestraba aviones que llevaban al Cusco para que no se haga el proyecto? Y nosotros teníamos el gobierno regional del Cusco con Carlos Cuaresma y con el gobierno nacional, las entidades internacionales, con las comunidades de la zona, se hizo todo un trabajo y finalmente Camisea se hizo realidad y ha traído beneficio al Cusco, ha traído beneficio al país, ha traído beneficio a todos. Y en el momento oportuno, porque las oportunidades se pierden. Si cuántos proyectos se habrían desarrollado ya cuando los minerales estaban con otros precios. Pero entonces, ¿crees que es un tema de gobierno más que de Estado? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el tema de que el Ministerio de Energía y Minas sea el juez y parte? No, el tema de que, por ejemplo, todavía no definamos si es que el dueño de la superficie va a también ser dueño del subsuelo. O sea, ¿crees que hay reformas de fondo a nivel de Estado o son solamente cómo los gobiernos manejan el tema minero? Yo creo que definitivamente los gobiernos tienen una enorme responsabilidad. Y este es un gobierno particularmente incapaz, pero también las empresas. Porque hay empresas que, porque logran mediante lobbies, influencias, determinadas concesiones, luego no quieren cumplir lo mínimo que deberían cumplir en cualquier parte del mundo, de minería limpia, de minería con estándares ambientales. Y cuando uno les dice, oiga, pero tienen que hacer obras para el pueblo, pues dicen no, a mí no estoy obligado, pero va a crear un conflicto social y termina creándose el conflicto social. Pero hay una serie de empresas y una serie de proyectos que sí han salido adelante porque se han sabido trabajar correctamente. Okay. Si los peruanos y nuestros pobladores saben, son conscientes, correcto, no creen que todos son manipulados, llevados de las narices por 4 agitadores, y en todo caso a los agitadores y a los que quieren que haya pobreza, a los que quieren que haya atraso, a los que quieren detener la inversión, hay que enfrentarlos también políticamente. Hay que darle cara y decir los beneficios de la inversión y que un gobierno y un Estado está dispuesto a exigirle a las empresas mineras a que hagan las cosas bien con estándares internacionales. ¿Se equivocó entonces, digamos? Mira, yo te cuento una anécdota. A mí, hace 2, 3 años, un alcalde de un importante proyecto minero, en zona de un importante proyecto minero, saliendo de una radio me tocó la ventana del coche. Paré, me dijo, soy alcalde, tal. Yo soy pro inversión. Mi pueblo quiere que haya la inversión, pero necesitamos unas obras. Le dije, ¿ha ido a buscar usted a su partido? No me hacen caso. ¿Ha ido usted al Estado a buscar al gobierno? No me reciben, señor. Bueno, voy a ver qué hago. Hablé con la empresa minera. Le dije, oigan ustedes, ¿qué les dijo? Tienen que solventar aquí los pedidos. Este es un pueblo que está apoyando la inversión. Bueno, me dijeron, nosotros ya tenemos aprobado el estudio de impacto ambiental, ya no tenemos nada más que hacer. Pasaron 6 meses. El mismo alcalde estuvo en mi casa, me dijo, en estos 6 meses ha pasado por aquí tal, una serie de agitadores y mira lo que ha pasado. Se ha volteado la población y yo ya no puedo hacer nada. Correcto, se perdió esa oportunidad. Así es. Y después terminan reconociendo que los estudios de impacto ambiental que presentaron originalmente debían ser mejorados, ¿no? Como pasó en Tía María. Sí, como pasa en varios proyectos. En Tía María podían haber dicho de saque, que iban a usar agua de mar, que iban a desalinizar, pero no lo hicieron. No, porque al final quieren maximizar la ganancia y a partir de que se generan los problemas van tirándose un poquito para atrás. Pero para eso está el Estado, para eso está un gobierno que le dice, un momentito, haz bien las cosas, estamos en el Perú.
¿Ah? Cuando Fernando Olivera estaba en España, aquí había un boom justamente presidido por el gobierno del presidente Alan García Pérez. Y en ese momento, tanto políticos como empresarios creían que el Perú estaba camino a convertirse en un país del primer mundo y no había especialista, científico, político, economista que pueda venir acá al Perú. A Michael Porter lo trataron pésimo acá porque él vino y se atrevió a decir, señores, no sé qué están celebrando, porque aquí falta fortalecer la institucionalidad de partidos políticos, la manera como el Estado regula las empresas. Prácticamente lo sacaron a patadas. ¿Crees que fue una visión, digamos, una ilusión de cierta élite peruana de que el Perú estaba caminado? ¿O crees que efectivamente se desaprovechó una oportunidad en esos años? Es que con la bonanza económica iba de la mano la bonanza de la corrupción. Y estaban más preocupados de sus negociados que del país y de una visión de futuro. Porque cuando hay oportunidades como las que ha tenido el Perú, lo que tienes que hacer es, primero, invertir en educación. Invertir en educación. Rescatar valores e invertir en educación. Segundo, tienes que ir a una diversificación de tu producción y no ser tan dependiente de lo que pueda suceder en los mercados internacionales. Tenías que impulsar, y se debe impulsar, un agro con valor agregado, una industria maderera con valor agregado, una pesca con valor agregado, un turismo que tenemos que desarrollar con conectividad, con infraestructura, que es el sustento de países que como España han atravesado una crisis muy, muy profunda, pero crean trabajo y crean ingresos para millones de personas. Todo eso tiene el Perú, pero sin embargo todo eso ha sido postergado. ¿Por qué? Porque estábamos pues mareados con este boom, ¿no? Y estaban preocupados tanto ese gobierno, ya vemos cómo van saliendo las informaciones de la Lava Jato y los negociados que vienen desde Brasil, ¿no? Y este nuevo, que fíjate que antes que jurara Humala como presidente, ya tenía a su hermanísimo Alexis Humala negociando la agenda de la corrupción con el canciller ruso y las adquisiciones sobrevaluadas que se deben hacer y que hasta el día de hoy no se discute en el Congreso. No pasa nada. Como no pasa nada en una serie de casos que están impunes porque la impunidad está consagrada y eso hay que terminarlo. Hay que tener un nuevo comienzo. La indignación hay que traducirla en esperanza y la esperanza en realidad. Eso es lo que yo le quiero preguntar ahora, señor Fernando Olivera. También se habla mucho de justamente el tema de los políticos, ¿no? Usted lo decía ahora. ¿Dónde están los políticos viendo el tema, ¿no? De las bambas? ¿Dónde está esa representación? ¿Es necesaria esa reforma política que se le exige al Congreso de la República? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cree que va a haber alguna reforma o cree que ese no es un tema tan importante? ¿Hay otras prioridades como puede ser la inseguridad ciudadana o el frenazo económico? Yo creo que la mayor reforma tiene que ser de personas. Yo creo que hay que renovar la política. ¿Cómo? Y yo creo que hay que abrir la participación de la juventud y de cuánto peruano capaz que está esperando tener la oportunidad. A ver, pero eso se tiene que materializar en cosas concretas. ¿El voto preferencial debería eliminarse? Yo creo que el voto preferencial es una forma de que el pueblo pueda decidir su candidato. Y la alternativa que plantean es que sea una cúpula que a dedo diga quién es. Lo que se plantea es que hayan elecciones internas y vayan a ser fiscalizadas por justamente... Eso no es viable en el corto plazo y además tendrían que renovarse los partidos, ser verdaderas instituciones. Hoy día no están así. ¿Pero qué hacer por el momento entonces? Mantener el voto preferencial, no queda otra. Y luego ir ¿Hasta cuándo? Y luego hasta que haya una estructura de partidos sólida. Pero la estructura de partidos no va a venir del cielo, si es que no se cambia la regla de juego para justamente incentivar. Pero sería un tema aislado. Hay que hacer reformas de fondo, ¿no? Correcto. Pero por eso esas reformas de fondo son necesarias. Sí, por supuesto. Pero ¿quién las quiere hacer? Y que permitan la participación popular en cada decisión. Mira, por ejemplo, en la administración de justicia, tenemos un poder judicial que está corrupto, que nadie confía en él. Mira, en el tema de inseguridad ciudadana, en los pocos delincuentes que capturan, los ponen en libertad en menos de 24 horas. ¿No? Entonces, esto es un círculo vicioso. Pero si el pueblo participara en la administración de justicia, si por ejemplo se estableciera el sistema de jurados para determinados delitos, donde el pueblo diga culpable o inocente, acabaría gran parte de la impunidad. Que los jueces, en vez de tener un órgano de control interno en donde unos se protegen a otros, tuvieran un órgano de control externo. Autónomo. Donde el pueblo esté directamente vigilando la actitud de esos jueces. Que los jueces de paz
letrados, los que están más cerca de la población. Correcto. Y que deberían tener atribuciones para la lucha contra el crimen cotidiano, pero tan cercano, lo que usted sean me plantea, elegidos. Me parece interesantísimo, ¿no? Pero ¿por qué no aplicar lo mismo a los políticos y a los congresistas? Pero por Tienen supuesto, también su, pero no lo ha planteado. Pero Cristian, es que aquí hay un círculo vicioso. Resulta que ¿quiénes tienen que aprobar las normas? Los mismos congresistas. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, la revocatoria del congresista debe instaurarse. Para aquel congresista que no trabaja, aquel que no cumple lo que promete, a su casa. Que la renovación por tercios o por mitades se dé a medio mandato, que se acabe todos esos privilegios de inmunidades, de que yo no hago nada, cometo delitos y luego, bueno, una comisión de ética te pone una suspensión chiquita, pero luego a la hora que hay que pasar al Poder Judicial no pasa nada. Pues todo eso tiene que terminar. Hay que rescatar la confianza del pueblo en las autoridades. Y por eso es que digo que tiene que entrar sangre nueva. Yo quisiera un Congreso lleno de jóvenes, ¿no? Y con una dosis de experiencia, ciertamente, que fiscalicen y que vigilen realmente cómo se administra el dinero del pueblo y cómo ejercen sus funciones las autoridades. ¿Se contrapone el tema de la sangre joven a que Fernando Olivera pueda volver a tener un papel preponderante en la política? ¿O, como usted dice, es una mezcla, ¿no?, de experiencia con sangre joven? Bueno, yo creo que esa será una decisión que se tomará pronto, que ciertamente estamos considerando. ¿De cara a estas elecciones que vienen? De cara a estas elecciones, porque definitivamente la gran mayoría de peruanos no quiere volver a elegir entre Keiko Fujimori y todo lo que representa ese pasado vergonzante que continúa, es lo mismo, porque además doña Keiko ha estado ahí participando como primera dama durante ¿Y largos Alejandro años. Toledo, por ejemplo, qué? Y lo mismo que el APRA, el Alanato, no queremos volver a elegir entre esas dos alternativas. Hay muchos peruanos ¿Y capaz. no lo pone a Toledo en ese grupo? No, Toledo, dejémoslo allí, ya fue, como se dice, ¿no? ¿Le parece que, por ejemplo, de lo de Coteva no debería poder sacudirse? Es decir, el tema no ha quedado claro. ¿Le parece ahí también que caemos en el juego de la impunidad respecto al caso del doctor Toledo? Mira, yo creo que la ley tiene que aplicarse por igual a todos. Y en una democracia no hay intocables. Y que el Poder Judicial tiene que actuar con firmeza frente a cualquiera. No vale disfrazarse de persecución política en casos que tienen que ser muy bien esclarecidos. Y en este caso no se ha esclarecido todavía. Pues ahí hay una serie de temas que tiene que ponerse muy claramente ante el país. Una última. ¿Cuál es para usted el mal menor de lo que hay actualmente? Y claro, no me diga, claro, va a aparecer Fernando Olivera como una posibilidad, no, pero de lo que hay, vemos actualmente. Mira, realmente es que veo más de lo mismo. Y ese es el drama. ¿Se animaría entonces a un blanco viciado con lo que hay actualmente o usted no está a favor del blanco viciado? Yo he venido al Perú a organizar una alternativa. Y hay muchos peruanos que se están poniendo de pie. Y hay que convocarlos. Ok. Pero solamente una última entonces. Desde aquí yo los convoco. Correcto. Desde aquí digo que tenemos que organizarnos y que estamos a tiempo de construir esa esperanza. Solamente una última. Si usted lidera esa propuesta, caería en el mismo juego del doctor García Pérez y de decir, no, o sea, yo soy el único que puedo. Retírala, por favor. Por favor, yo no tengo las manos manchadas de sangre. En la misma del caudillo político. Tengo los dineros llenos de... Correcto. Los bolsillos llenos de dinero. Independientemente de esos temas. Yo hablo del tema de decir, bueno, sin mí no hay ninguna otra opción política, porque finalmente yo lidero ese vehículo que nos podría llevar al cambio y qué sé yo. ¿Es así? ¿Fernando Olivera está acá para construir alternativas o para liderarlas? Mira, la construcción de una alternativa es algo colectivo, pero hay un sentimiento que hay que canalizarlo y hay que organizarlo. Y ciertamente hay mucha gente que ya se está moviendo. Yo te puedo decir que ya hay grupos que han conseguido pasar la valla esa de las firmas, esa valla tan elevada y tan costosa. ¿Y ahí con eso va usted? Que ya están organizando comités. No, el peruano es emprendedor. Aquí también en la política es emprendedor. Y va a haber la alternativa del Perú, la alternativa de la esperanza. Fernando Ten Olivera. la seguridad, Cristian. Un placer, gracias por tenerme acá. Muchas gracias. Llegamos al final.